La situación de los sacerdotes en la Iglesia Católica, queridos hermanos en Cristo, se pone a veces crítica. Muchas de las veces nosotros criticamos o hablamos, pero a veces a la ligera, de la situación por la que pasan nuestros sacerdotes. Cuando hay problemas en la Iglesia Católica y cuando estamos viendo las persecuciones y esos movimientos bruscos de la Iglesia Católica a nivel de jerarquía, el más débil es el sacerdote. Por supuesto que es el más débil. Hay que dejar bien claro esto y hay que ser bien conscientes de ello. Un sacerdote, si ve que su obispo le da una orden y el sacerdote ve que esa orden que le da su obispo no beneficia a las almas, incluso las perjudica, me refiero para un ejemplo muy exacto como la vieja tridentina. Pero el sacerdote desobedece a su obispo, sabe que le llegan sanciones terribles. Es verdad que quizás no se lleve a un problema de la vida, que no pierda su vida el cura, sacerdote, pero sí también es verdad que hay una muerte social y un castigo social terrible por parte de los obispos. ¿Cuál es ese castigo social? Bueno, que lo despojan de su parroquia y de un plumazo el sacerdote, el día de mañana o de un día para otro, ni hogar ni medio de sostenerse tiene ya ese sacerdote. Sabemos muy bien que el clero, los laicos, perdón, no le pagamos a un sacerdote por individual. Pero los sacerdotes que son expulsados por sus obispos, de una forma u otra, se la ven oscura, se la ven negra. Y esto los lleva a que muchas veces callen. Por el simple hecho de no meterse en problemas, por el simple hecho de llevar una vida tranquila, callen. Porque la verdad es difícil lo que van a enfrentar. Esto nos debe servir a nosotros en primer lugar para ser conscientes de ello. Y al sacerdote que sea valiente apoyarlo. El pueblo debe de saber identificar a sus sacerdotes valiosos. Y sobre todo a ellos apoyarlos a como dé lugar. Porque la verdad, ahorita la tiranía viene de los obispos. Los obispos que simplemente quieren someter a sus sacerdotes a lo que ellos digan. Y si el sacerdote no quiere o tiene derecho a disentir, incluso con la ley a su favor, pues el obispo le vale gorro. Abusa de su poder, lo expulsa, lo asilencia y sobre todo lo deja sin hogar, sin medios para vivir, lo deja sin nada. El clero de Roma, o sea, los sacerdotes de la diócesis de Roma, parece que no están muy a gusto con su santidad, el Papa Francisco. De hecho, en la última reunión que tuvieron, se mostró una reunión muy animosa, donde el clero, incluso el propio clero, ha dejado entrever el abandono, el descuido del Papa Francisco para con sus mismos sacerdotes. Eso vamos a mostrártelo a continuación. Aquí tenemos una imagen que te voy a mostrar de parte que se habla del clero en Roma. Hubo una situación muy difícil, grande allí, la vamos a leer a continuación. Fue el cardenal Gianfranco que se reunió con los sacerdotes de la diócesis de Roma para supuestamente explicarles lo que consiste la Constitución Apostólica que va a reorganizar supuestamente la iglesia o las diócesis en Roma. Es algo muy importante, ¿no? Uno de los detalles más conmemorados o los más importantes de la primera, bueno, de la reunión, eh, es recordar cuando el Papa Francisco fue recién elegido o nombrado Papa. Él dijo que no se hacía nombrar Papa. Y eso fue, bueno, él no se hizo llamar Papa, sino Obispo de Roma. Esto parecía transmitir a los obispos, a los sacerdotes, perdón, que les daba una impresión de que su obispo iba a ocupar un papel más cercano a los sacerdotes de Roma, cosa que fue totalmente mentira. Naturalmente, el Papa es el pastor de la iglesia y nadie esperaba que que pudiera ocupar de su grey local con la
atención, debida atención, que debería hacerlo a cualquier otro obispo. Pero es que muchos sacerdotes se quejan de que el Papa Francisco no los atiende, los tiene completamente abandonados a los sacerdotes de Roma. Una de las preguntas que retumbó en esa reunión que tuvieron con el cardenal vicario del Papa es esta: ¿por qué el Papa no ordena a sus sacerdotes romanos? Se pregunta uno de los sacerdotes romanos que asistió a la reunión en el gran salón de la Pontificia Universidad Lateranense. Según lo cuentan los medios de comunicación que estuvieron ahí, otra pregunta salió como un rayo diciendo: ¿por qué no conoce el mismo Papa al clero de Roma? Se pregunta, por ejemplo, el párroco de San Juan Crisóstomo, que tuvo una participación exitosa y animada por todos los sacerdotes de ahí. Entre los presentes lo apoyaron mucho. Y surge otra pregunta: ¿por qué el Papa no visita el seminario diocesano como lo hicieron sus predecesores? ¿Cómo puede un obispo no preocuparse por sus futuros sacerdotes? Y hubo más interrogantes, por ejemplo, ¿sobre qué base se aprobará el Papa el nombramiento de párrocos? Quizás los vaya a aprobar basándose en la simpatía que les tenga el mismo Papa. ¿Habrá que confiar en el juicio del Consejo Pastoral Parroquial? Personas que no tienen conocimiento de las necesidades de una parroquia, pero actúan solo por intereses personales. Pues estas preguntas atacaron directamente o se hicieron notar en la reunión que hicieron con el vicario del Papa. No hay que decir que el propio Papa no estaba en la reunión, por eso la presidía el cardenal de Ghirlanda, que a su afirmación de que el obispo de Roma es Francisco, recibió una irónica burla por parte de los sacerdotes, en los cuales le dijeron: le agradecemos mucho a su eminencia por recordarnos un dictado del catecismo de la primera comunión. La impresión general la resumió un párroco que se dirige a los tres ponentes por señalar que es muy diferente ser obispo en Roma en el papel y serlo en realidad. Si antes el Papa era obispo de Roma y todos sabían que en todo caso su vicario se preocupaba por cuestiones concretas, hoy, como suele hacer el Papa Francisco, esto ya no sucede, pero la cuestión es aún más grave y no va a mejorar. Hasta el propio cardenal reconoce que lo que se refiere a los consejos episcopales no los presidirá a todos. A lo mejor mira la agenda y si le interesa alguna cosa en particular la presidirá. Pero como para que el Papa venga solo cuando le plazca, era necesaria una constitución apostólica para poder decir esto. Al igual que con las cuestiones económicas, el Papa Francisco interviene solo cuando le place y cuando le conviene. Tú puedes decir: a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay aquí? A ver, hay un descontento brutal entre los sacerdotes de Roma para con el propio Papa Francisco. Y un descontento tremendamente brutal. Y quede bien claro esto. Eso de por sí ya es grave, mi hermano. Ese descontento tan terrible por parte de los sacerdotes en Roma es grave, porque están reportando ellos mismos que el Papa Francisco los deja solos. Las preguntas que hacen, o sea, hubo una reunión donde supuestamente les iban a explicar pura cosa de burocracia, la cuestión del Papa Francisco respecto a esta modificación de la curia y la comisión de vigilancia que supuestamente el Papa iba a hacer, hizo el Papa esa comisión para que vigilara las diócesis de Roma. Entonces los sacerdotes estuvieron molestos. 250,000 euros se gastan en esa comisión y los sacerdotes dicen: a ver, ¿por qué no está en esta reunión el obispo de Roma? ¿Por qué? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está con su clero? ¿Por qué no viene a dar la cara? ¿Por qué no dar la cara? En pocas palabras, ¿no? ¿Por qué no da la cara? Y le hacen preguntas a él. ¿Por qué el Papa no conoce su clero? ¿Por qué el Papa no ordena a sus sacerdotes si es el obispo de Roma? ¿Por qué el Papa no conoce a sus sacerdotes? ¿Por qué no se preocupa por sus nuevos sacerdotes?
Es un descontento terrible por parte del clero y esto es grave. Esto es grave. Porque imagínate, si crea el Papa Francisco ese descontento en su diócesis, desde el que es el obispo de Roma, imagínate en toda la iglesia. Muchos han hablado de que no se preocupa por su grey. Y ahora los sacerdotes le están respondiendo al cardenal, oye, ¿por qué nomás cuando le conviene? ¿O nomás va a venir a ver lo que le conviene? ¿O solo cuando le interesa? ¿O solo cuando es... Y más si lo vemos tan mezclado en la Pachamama, en todo ese tipo de cuestiones. Pero el abandono total de su diócesis, esa inquietud, esa revoltura, esas preguntas, su clero tiene dudas. Su clero tiene dudas. Y el clero quiere saber porque quiere respuestas. Si él tiene dudas, el clero, el grupo de sacerdotes, tiene dudas y quieren respuestas. El cardenal vicario del Papa que lo puso para esa tarea está perdido. Estaba perdido, no sabía ni qué contestar. Porque él sabía que la cosa estaba muy fea, muy reñida. Muestran un brutal descontento para con el Papa. Muestran una brutal desilusión. El Papa ha desilusionado a muchos sacerdotes. No están contentos con él, no lo apoyan, no es cercano. Y entonces están mostrando ellos una doble vara de medir. Por un lado, se está mostrando el Papa que quiere cercanía, quiere otras cuestiones de estas. Cercanía, la inclusión y todo eso, pero él abandona a su pueblo, a sus curas. El Papa Francisco le da la espalda a su clero. Y eso es grave, porque le estamos viendo el hábito que tiene para gobernar la Iglesia Católica. Es duro, ¿eh? Estamos viendo su hábito que tiene para dejarnos solos. Ya no lo vamos a ver en China, porque claro que en China está pasando esto. Y así como tiene ese descontento en los sacerdotes de Roma, también lo tiene en toda la Iglesia Católica. Queridos hermanos en Cristo, oremos para que la iglesia tenga fuerzas para enfrentar lo que le viene. Me refiero al sacerdocio, porque la verdad los curas sí son los más vulnerables. El obispo solamente ordena y de un plumazo los destierra. Los aniquila de un plumazo. Su vida social se acaba. Su vocación la aventan por los suelos. Parece que los obispos en muchas ocasiones se portan como unos verdaderos tiranos, unos terratenientes, hacendarios, caciques, no los verdaderos pastores. Hay que tener en cuenta mucho esto, de verdad, es muy, muy difícil. Oremos para que la iglesia se mantenga firme en ese sentido, los sacerdotes firmes y fieles, y también para que el laico conozca bien la doctrina. Curas, los sacerdotes de Italia, que han dejado ver al Papa Francisco que no está gobernando la iglesia bien a nivel de episcopal, aunque sea lo puedo decir. No están contentos con él, no están contentos con su proceder, no están contentos con la forma que tiene para guiar, para dirigir al menos la Iglesia Católica. Hasta pronto y bendiciones.